programa de hoy estamos hablando de la Marina peruana. John, nos contabas que la Marina formalmente entonces se forma en 1821, ¿verdad? ¿Cómo era la Marina ya en esa época? ¿Qué cambios se generan en todo caso? Bueno, la Marina como tal, como ya les había comentado, tiene su primera nave a partir de marzo de 1821, pero digamos que luego de proclamada la independencia, no existe un documento propiamente dicho que cree la institución, pero lo que ocurre es que, por ejemplo, a través del Estatuto Provisorio de San Martín, ya se menciona a la Marina de Guerra, ¿no? Esto coincide prácticamente con la fecha en la cual conmemoramos el aniversario de la creación, que es el 6 de octubre. Pero lo cierto es de que el principal sustento, digamos, del control del mar para las fuerzas patriotas fueron las primeras naves de la Marina de Guerra del Perú, naves que poco a poco van a ser incorporadas y que van a recaer al mando del almirante Martín Jorge Guise. ¿Y cómo eran las naves en esa época? Bueno, estamos hablando de buques que todavía son propulsados a vela. A vela. ¿No? La Marina en ese entonces no tuvo naves de gran tamaño. ¿También son buques que son traídos de España o de Europa? Claro, bueno, en algunos casos se hacían acá. ¿En algún momento se hicieron acá? Bueno, en la época del virreinato, la mayor parte de las naves con las que dispuso la Armada del Mar del Sur eran naves construidas en los astilleros de Guayaquil. Posteriormente, bueno, ya a fines del virreinato hay una serie de naves que no necesariamente son construidas ahí, pero que también vienen de España. Por eso una gran pérdida durante los años de la independencia fue pues Guayaquil. Guayaquil, hasta 1820-21, cuando llega San Martín, territorialmente pertenecía al virreinato peruano, ¿no? Entonces la pérdida de Guayaquil fue muy sensible porque no solamente se pierde un puerto, sino el astillero, ¿no? Claro. Juan, háblanos de Guise, que es el fundador de nuestra armada. ¿Quién fue Guise? ¿Dónde nació? Previamente quería decirte que nosotros en realidad trabajamos mucho de lo que es la Armada Española. Claro. Tenemos a la Postadera del Callao, lo que tú mencionabas de Guayaquil. En realidad, los primeros, donde se crea la Armada peruana, pero sobre el cimiento de la Armada Española. Pero aquí aparece el personaje que tú mencionas, que viene con la escuadra libertadora. En buena cuenta, San Martín y O'Higgins sabían que para llegar a tener éxito en una operación militar en el Perú, necesitaba una fuerza naval importante. El almirante Guise es contratado por la Armada chilena como capitán de navío. Es un marino británico de mucha experiencia, que ha hecho su carrera en la Armada de su país, hasta llegar al grado de capitán de fragata, y por cuestiones particulares él deja el servicio, y como él y como muchos, incluso Cochrane que tú mencionabas, son contratados porque tienen ese espíritu de seguir guerreando, de seguir en aventuras, y América les ofrece eso. Guise llega con la expedición libertadora, y después, cuando por las disputas que va a tener San Martín con Cochrane, hay bastante afinidad entre San Martín y Guise. Claro. Y San Martín le encarga a Guise hacerse cargo de la Armada peruana, lo contrata como capitán de navío. Y este personaje es el que se encarga de mover la Armada. Pero obviamente tiene subalternos de diferentes orígenes, criollos, incluso españoles, claro, ingleses. Entonces, él, con la experiencia que tiene en la mar, profesional, y de pertenecer a la institución naval más importante del mundo en esa época, le imprime, ¿no?, profesionalismo a esta nueva institución, moderniza algunas cosas, sobre todo en cuestión de combate. Pero también hay un personaje muy interesante, que es el almirante José Pascual de Vivero, que también es contratado, que era español, que pertenecía a la Armada Española y que estaba acá en el Callao, y que se pasa al bando patriota con el mismo grado. Ahora, según las referencias que tenemos, San Martín y Cochrane nunca se llevaron bien, desde que se conocieron en Chile. Claro, ¿no? Tenían dos visiones distintas de la guerra. Además, ojo, el jefe de Cochrane en realidad era O'Higgins, no San Martín. Claro, ¿ya? Pero lo que pasa es que ahí hay dos cuestiones distintas. San Martín es un hombre que viene que cree que el proceso de independencia no pasa por un tema militar, claro, estrictamente militar. Negociada. No, había que hacer una negociación, no se podía imponer por la fuerza la independencia. Es muy complejo. Cochrane es un hombre audaz, es un tipo aguerrido, sí, es un tipo que le gusta, que le interesa el combate, y está permanentemente en eso. Entonces no están en sintonía, por eso que hay una diferencia. Sí, sí, ¿no? Él quiere bombardear el Callao y entrar a Lima y... A la fuerza. Es un hombre en búsqueda de gloria.
¿no? Claro. De otro tipo, gloria militar, Claro. Cochrane. San Martín no tanto, ¿no? Claro. San Martín Ahora, no va por ahí. John, corremos un poquito en el tiempo a Castilla. Llega nuestra primera embarcación a vapor. ¿Qué significó para la Marina y para nuestro mar la llegada de la primera embarcación? Bueno, en realidad por 1830 y pico, los limeños desde Chorrillos ya vieron un buque a vapor que surcaba nuestro mar, pero formalmente el primero fue el Rímac, adquirido en el primer gobierno de Castilla. Bueno, es importante precisar de todas maneras que en el año 1840 se establece la primera línea a vapor en Sudamérica, que es la Pacific Steam Navigation Company, ¿no? Que es formada por un norteamericano con capitales ingleses y que es la que va a establecer la primera ruta a vapor entre el Callao y Valparaíso y posteriormente se va a extender a otros puertos, ¿no? Los buques que traen precisamente son bautizados Perú y Chile, ¿no? Entonces, viendo un poco esto desde la perspectiva de la Marina, el primero que va a ser consciente de la importancia de un poder naval, quizás el primer político peruano que es visionario en este sentido de otorgarle a nuestro país un poder naval para la defensa de sus costas y de sus intereses económicos, en esa época el guano, es el presidente de Castilla, ¿no? Es más, Castilla claro, antes de ser... Siendo soldado, digamos, claro, ¿no? Se interesa mucho en el tema de la Marina. Además Así se es. le atribuye una frase, ¿no? Si Chile compra un barco, el Perú debe comprar dos. Así es, Eso es lo que ¿no? decía Castilla. Entonces, se le atribuye. Claro, Ojo. no sabemos. hasta ahora Sí, creo sí, que sí, nadie la ha podido encontrar, pero Sí, bueno. sí. Pero bueno, la idea de que todo este interés y las intenciones de Castilla por dotar a nuestro país de un poder naval se traslucen y quedan patentes en todo su accionar gubernamental. Gracias a él es que se compran lo que menciona Juan Luis, el primer buque de guerra a vapor, que es el transporte Rímac, ¿no? ¿Y qué ventaja genera un buque a vapor frente a uno a vela? Bueno, por ejemplo, Velocidad. una comparación sencilla, ¿no? Antiguamente la navegación entre el Callao y Valparaíso con un buque a vela se hacía en 20 días, con un buque a vapor se hacía en 8. Ah, la ¿Por diferencia qué? es Porque el buque a enorme. vapor ya no va a depender de la fuerza del viento, ¿no? Y esto en sí es una gran ventaja. Y para el comercio también. Por supuesto. Claro. ¿No? Por ejemplo, cuando tú transportas alimentos, por ejemplo, los argentinos que exportaban carne, antes le exportaban salada. ¿No? Para que no se malogre, ¿no? Pero claro. ahora ya la podían exportar fresca Fresca. a Europa a partir de 1850. Claro, entonces la llegada del RIMAC significa todo un cambio tecnológico, no solo para la Armada, sino también para el país, porque como parte de la compra de este buque, a bordo de él, cuando llega en el año 1848, el 27 de junio del 48, este buque trae a bordo una serie de maquinarias para formar la primera factoría estatal que se instala en Bellavista, que posteriormente será denominada Factoría Naval y encargada a la Armada. Entonces, digamos que esa es la primera maestranza para máquinas a Claro. vapor, ¿no? Y que de una u otra manera también nos va a permitir dar un gran salto tecnológico. ¿Y la fragata Amazonas, esta que da la primera vuelta al mundo? Bueno, es también otra de las obras de Castilla, ¿no? Castilla, cuando asume su gobierno, en el año 1845, va a encontrar una armada prácticamente deshecha, ¿no? Solo una nave en servicio. Sin embargo, 10 años después, en la época del conflicto con el Ecuador, nuestra armada va a tener más de 15 naves de guerra, la mayor parte de ellas a vapor, con lo que nuestro país se va a convertir en una potencia naval de primer orden en Sudamérica. Sí, hasta la década del 60 aproximadamente, la Armada peruana era la mejor del Pacífico Sur, y eso se comprobó no solamente en la guerra con Ecuador de 1860, sino también en el combate del 2 de mayo y la amenaza española en estas costas en 1866, ¿no es cierto? Claro. Bueno, lo interesante de Castilla, como decía el comandante Rodríguez, que es un hombre que tiene visión, ¿no? Es un estadista, no hemos tenido muchos, desgraciadamente, en nuestro país, que no solamente en el tema naval, porque él comprendía, y además el comercio y la defensa, era fundamental contar con un poder naval, pero la obra de Castilla es fundamental en muchos aspectos, ¿no? Como soldado y como político, tuvo esa visión de apuntar algo grande para el país. Desgraciadamente no ha sido muy común eso. Lo cierto es que, bueno, como tú mencionas, el 2 de mayo ya el poder naval nuestro se había debilitado enormemente. Evidentemente Chile, y Ecuador y Bolivia
no tenían prácticamente nada. No, No prueba de existía. ello es que los españoles bombardean Valparaíso. Claro, pero y casi así desaparece es. Valparaíso. Y justamente el tema que hay que destacar aquí es que, si bien es cierto, nosotros éramos los que teníamos algo, que ya está medio anticuado, y estábamos en un proceso de transición hacia el Monitor, que es una nave interesante, pero el tema de la defensa había sido descuidado. Y viene esta expedición española, que tú la conoces, y con sus consecuencias. Pero lo que yo rescato de esto es que una vez más, en la historia de nuestro país, la defensa, encontramos nuestra defensa en una situación precaria. Y hay que ir corriendo a adquirir armas, como tú sabes que el Monitor Huáscar no llega... No, es posterior al 2 de mayo. Claro, lo que sucede ahí es que los gobernantes, en ese momento PZ se da cuenta de que no puede controlar el mar, no tiene el control del mar, y firma estos tratados. El Tratado de Banco Pareja, para sí. algunos hay otra lectura de que eso lo hizo para tratar de ganar tiempo para la adquisición. Entonces, eso es un primer, digamos, el ejemplo más interesante de esta suerte de precariedad que hay frente a la defensa nacional, porque cuando se necesita, ¿no?, estas cosas pues no se hacen de un momento a otro. No se trata de ir a comprar y a ver qué hay, porque a veces compras mal o la gente no está preparada para manejar la nave. Entonces, felizmente que la Armada Española, en ese momento, tampoco, para empezar que no venía a conquistar, porque no hubiera traído tropas, Claro. ¿no? No estaba tal vez en sus mejores momentos, porque ya venía de una degradación de mucho tiempo atrás, entonces pudo haber hecho mucho más daño. En el Callao pudo haber sido terrible la destrucción que pudo haber hecho una escuadra, que tenía un poder artillero importante, pero no lo hizo, pudo haber destruido todo lo que es la punta, Claro. lo hubiera haber barrido. Una armada británica si hubiese hecho desaparecer el Callao. Sí, no se hubiera barrido, porque Sí, hubiera concentrado el ataque en la zona norte, en la parte de lo que es la punta, y ahí hubiese corrido. El almirante español cometió el error de dividir, ¿no? Y ahí es donde hubo una ventaja para nosotros. Ahora, para terminar este bloque, también habría que decir que Castilla crea el departamento de Loreto. Claro. Y ordenó que naves también empezaran a surcar los ríos amazónicos para reconocer el territorio. O sea, no solamente es la defensa, entre comillas, del litoral, sino también la presencia del Estado peruano en ese enorme territorio que es la Amazonía, ¿no? Y justamente ese será el tema que hablaremos en el siguiente bloque. Hablaremos de la Marina en el territorio nacional. Ya regresamos.